Bien, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta clase número 5 de Anatomía y Fisiología. Vamos a empezar a ver ahora en esta clase lo relacionado al sistema nervioso, pero más a profundidad. Recordemos que es la clase número 3 relacionada con el sistema nervioso. Entonces yo les dejo un material en la plataforma, es este material que ustedes están observando en este momento en la pantalla, y en él ustedes van a poder ver ciertos conceptos fundamentales para comprender qué es lo que vamos a tratar a partir de este tema. Quedaría en teoría esta clase número 3 y una cuarta clase también relacionada con sistema nervioso para terminar el tema. Entonces, primero debemos referirnos a lo que son los tractos motores y sensitivos. Recordemos que la médula espinal es una formación estructurada en forma de H, si se hace un corte transversal de la misma, y en esa forma, como ustedes pueden observar acá en esta imagen que les estoy mencionando, les estoy señalando del lado derecho de la hoja, pueden observar que tiene astas anteriores, astas posteriores y astas laterales, según el área que estemos hablando. Por ejemplo, este es el área gris, pero también hay un área de masa blanca, como la pueden observar. Cada una tiene una estructura y tiene una función. Por ejemplo, la sustancia gris de la médula espinal está formada por neuronas, por interneuronas y por terminales nerviosos, mientras que la sustancia blanca está formada por los tractos ascendentes y descendentes, que son los que nos interesan en este momento justamente. Los tractos ascendentes son los que suben hacia el cerebro, y los tractos ascendentes vienen al contrario, salen del cerebro hasta los lugares donde tienen las terminaciones. También podemos decir que los tractos ascendentes o sensitivos son estos que les dejo acá, y en este momento les hago solamente un resumen. Es lo que vamos a ver en la clase del día lunes, un resumen de lo que es el material que les estoy mostrando, y en la clase la idea es hablar de ellos de manera más amplia, ¿no? Pero por ejemplo, los tractos ascendentes o sensitivos se pueden dividir en varios, y cada uno de ellos tiene una función específica. En el caso del tracto espinotalámico lateral, lo que hace es llevar información tanto de dolor, temperatura, como del tacto grueso. Mientras que, por ejemplo, el tracto espinotalámico anterior también lleva información, en este caso de la presión, pero también del tacto grueso. ¿Qué quiere decir esto? Que los tractos ascendentes pueden interponer sus funciones. También están los tractos descendentes, en este caso son los que llevan la información de salida del cerebro, y están divididos principalmente en estos 5 tractos que les dejo aquí en pantalla. En el caso de la médula espinal, nosotros podemos ver que las funciones de llevar la información sensitiva o transmitir esa información de vuelta a los músculos y las glándulas tienen varias etapas. Por ejemplo, en el caso de las terminaciones de las neuronas, son donde los que se reciben esa sensación que van a llevar por medio de la transmisión aferente hasta la médula. Dentro de la médula se transfiere la información nuevamente por medio de las dendritas hacia los transmisores eferentes hasta el lugar donde va a tener el efecto, como son los músculos y las glándulas. Entonces, en resumen, podemos decir que la transmisión aferente es la que lleva hacia la médula, y la transmisión eferente es la que lleva hacia los músculos y las glándulas de regreso. También les dejo por acá a mayor detalle a qué se refiere esta función y cómo se divide este trabajo que realizan las neuronas que están dentro de la médula. Es importante hablar también en este momento acerca de los reflejos. Los reflejos se refieren a respuestas rápidas e involuntarias y que son predecibles a los estímulos. Por ejemplo, en el caso de esta imagen que les dejo acá de la doctora dando un pequeño golpecito en la rodilla a esta niña, es para visualizar, ¿no?, cómo están
los reflejos de esta niña y así también poder determinar cómo está el aspecto o el sistema nervioso, ¿no? en el aspecto funcional. Los reflejos pueden clasificarse en reflejos somáticos o autónomos. En el caso de los somáticos son reflejos donde se estimula en los músculos esqueléticos, mientras que los reflejos autónomos son aquellos que se dan en los músculos lisos del corazón, las glándulas, entre otros. Para ir avanzando podemos ver dentro de las neuronas cómo se van dando estas transmisiones, ¿no? Por ejemplo, la neurona transmisora lleva la información hasta la hendidura sináptica. Recordemos, como vimos en la clase pasada, que las neuronas no se tocan entre sí, sino que hay un espacio entre ellas y es por medio de la sinapsis que se transmite la información de una a otra. Aquí se lo dejo de manera más amplia. Tienen que intervenir lo que llaman los neurotransmisores, que son moléculas que también vimos en la clase pasada, pero entonces estos se reciben por medio de los receptores de la neurona que va a recibir esa información. Esos receptores abren lo que se llama un canal iónico para que entre la información necesaria y luego de eso se transmite por medio de esta neurona receptora, se van a transmitir esa información de vuelta. También en esta clase vamos a ver lo relacionado con lo que es la anatomía funcional del encéfalo. En el adulto el encéfalo puede pesar hasta 1,5 kg y está formado principalmente por 4 regiones, que son los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebelo. Es como que el protagonista de lo que es el sistema nervioso. Si hablamos de los hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, ambos en conjunto forman lo que conocemos como cerebro, y dentro de este cerebro hay funciones, hay lugares que tienen cada uno una función particular. Por ejemplo, en el caso de la corteza cerebral, lo que le aparece acá, tiene la función de dirigir el lenguaje, la memoria, la lógica, la conciencia, es decir, todas esas funciones que le van a decir al cuerpo qué es lo que tiene que hacer o cómo debe reaccionar. Les dejo en el caso acá de los hemisferios cerebrales también una imagen donde se ve que cada porción de los hemisferios cerebrales tiene una función determinada, una importante función determinada. Ahora, si hablamos del diencéfalo, que está situado por encima del tronco encefálico, está rodeado de los 2 hemisferios cerebrales y este se puede dividir en el tálamo, hipotálamo y epitálamo. Cada uno tiene una función. En el caso del tálamo, su función es la del reconocimiento sensorial de manera gruesa de si una sensación que está recibiendo el cerebro es agradable o desagradable. Y también tiene la función de transmitir señales sensoriales a la corteza cerebral. Mientras que, por ejemplo, otra parte del diencéfalo llamado el hipotálamo tiene como función la regulación de la temperatura, equilibrio hídrico y el metabolismo del organismo. Por su parte, el epitálamo tiene como función relacionada con el instinto afectivo del ser humano. Eso es el caso del diencéfalo. Ahora, ¿qué es el cerebelo? Bueno, el cerebelo es una parte grande del cerebro, relativamente en forma de coliflor. Está situado por debajo y detrás del lóbulo occipital del cerebro y tiene funciones también muy importantes dentro de la actividad del movimiento de los organismos, tanto la coordinación de movimientos suaves del organismo. También tenemos el tronco encefálico. Podemos mencionar de este que tiene un diámetro aproximadamente de 1 pulgar, es decir, unos 7.5 centímetros de largo. También tenemos el mesencéfalo, que es el encéfalo medio, y la función principal está relacionada con la integración de distintos tipos de información que va a recorrer los impulsos nerviosos.
Por su parte, el bulbo raquídeo, que es una estructura subcortical, es decir, debajo de la corteza, y la función principal del bulbo raquídeo, a ver si se las coloco por acá, es de la de transmitir información a la médula espinal y esta a su vez al encéfalo. Es decir, una función bastante importante dentro del sistema nervioso. Por su parte, también es objeto de estudio para este tema los relacionados con los pares craneales o los nervios craneales. En total son 12 pares, los cuales van a salir por un orificio pequeño situado en el cráneo, y la particularidad de esto es que se encargan de llevar información y conectar el cerebro directamente con varias partes del cuerpo sin pasar por la médula. Es decir, estos pares nerviosos salen directamente del cerebro. Ahora, como sabemos, el cerebro, el encéfalo en su totalidad, la médula espinal también, son partes que son bastante débiles, sensibles, delicadas, y por eso tienen una estructura que las protege. La principal estructura de protección son las estructuras óseas. En el caso del encéfalo, que es el cráneo, y en el caso de la médula es la columna vertebral que las está protegiendo. Pero también hay otras estructuras dentro de esta que le dan una importante protección, como en el caso de las meninges, en el caso de una solución amortiguadora que es el líquido encefalorraquídeo, que hace que si ocurre un golpe en el sistema nervioso central, eso amortigua, ¿no?, el daño que pueda sufrir tanto el encéfalo como la médula espinal. Les dejo acá entonces una breve descripción de lo que hace cada una de ellas. Por ejemplo, el líquido encefalorraquídeo, que les menciono acá, que es un caldo aguado de composición bastante similar al plasma sanguíneo, y tiene la particularidad de que este tiene más vitamina C, mientras que el plasma sanguíneo tiene más proteínas. Las meninges, vimos algo de eso relacionado en la semana pasada cuando hablamos acerca de las meninges. Recuerden que está la dura madre, aricnoide y la pía madre. Están las barras hematoencefálicas, que son las barreras que hacen que el cerebro no se vea distorsionado por medio de ciertos cambios que se dan dentro de la sangre, bien sea, por ejemplo, cuando hacemos alguna actividad física, esos cambios que se dan en la sangre, bien sea del sodio y del potasio, que no se vean reflejadas en la actividad cerebral. Entonces, a grandes rasgos, de esto es lo que se va a tratar la clase de esta semana. Les recomiendo que vayan leyendo detenidamente esta información, y vamos a ampliar más esta información dentro de la clase del día lunes en la mañana, donde se va a estar viendo entonces lo relacionado a este tema. Bueno, este es todo lo que les dejo hasta ahora. Nos estamos viendo en la clase del lunes 13 de abril para ver más información al respecto. Muchas gracias por su atención, y hasta ahora lo podemos dejar hasta acá esta información.